Muy buenas, ¿qué tal? Hoy es 3 de noviembre, tenemos 16 nudos aquí dentro del puerto, 32 en rachas. Vamos a dejar al Valerian tranquilo hoy, no vamos a navegar y además, mira, hoy tenemos una buena ocasión para hacer algo interesante cuando no se navega, que es ir a ver otro barco. En realidad dos, la nao Victoria y el galeón de Andalucía que andan aquí en Torrevieja. Y bueno, va a estar interesante la visita, además con viento para ver cómo se menea el barco y todo eso. Pero este vídeo es sobre todo un vídeo en plan celebración, porque somos ya 2000 suscriptores, 2000 y algo ya. La verdad es que cuando arranqué el canal, aparte de no tener ni idea de hacer vídeos, no me esperaba esto. Yo no esperaba tener seguimiento así y tampoco iba de náutica el canal. El canal ha ido cambiando a náutica con el tiempo, porque la verdad es que es lo que más me gusta ahora mismo, es mi hobby principal, ya lo sabéis, lo notáis. Y además, con el tiempo y a medida que he ido aprendiendo a hacer vídeos, también habéis empezado a pedir más. Y eso es muy de agradecer. Pero no solo eso, es que de los 2000 suscriptores que sois, a ver, he visto estadísticas de otros canales, de los 2000 suscriptores que sois, hay un alto porcentaje que cuando saco vídeo lo veis. O sea, hay canales que tienen 10, 20, 100 veces más suscriptores y a lo mejor tienen unas visualizaciones de sus suscriptores del 10%. La mayoría lo veis y de verdad que os lo agradezco, porque no soy un tío que se dedique a pedir suscripciones, ni likes, ni nada. O sea, cuando lo dais pues porque os sale de dentro y se agradece mucho. Así que bueno, he conocido a unos cuantos en persona hace poco, en un evento que hubo. Todos me reprocháis lo mismo, ya sea en comentarios de vídeos o en persona. Todos me decís que, joder Jorge, es que publicas poco. Voy a intentar publicar más, siempre digo lo mismo, pero es que para publicar tengo que venir a navegar y por H por B últimamente estoy pudiendo venir a navegar muy poquito. Y cuando vengo pues a lo mejor, pues eso es una vez al mes y no me da para vídeo porque podría hacer vídeos en plan, mira, hoy he venido a navegar, he salido de aquí a allí, he hecho esto, he visto esto y ya está, pero es que no sé yo si esos vídeos van a aportar mucho. Entonces bueno, para ser un canal de barcos y español, yo estoy contento. O sea, los canales extranjeros tienen muchísimas visualizaciones, pero claro, es que comparten un idioma y además todos tienen una economía y un presupuesto, que te vamos a decir. O sea, manejan unos dinerales, un equipo, unas empresas que andan detrás de ellos, dándoles, guiándoles al contenido y tal, que yo no voy a usar porque es que no me hace falta. Y la gente que está aquí conmigo es porque le gusta mi contenido y ya está. O sea que muy de agradecer de verdad. Y vamos a ir a por unos churritos primero con chocolate y luego a la nao Victoria. Y aquí tenemos la réplica de la nao Victoria en el día del botijo, que es lo que nos ha dicho la tripulación de la nao. No me lo acabo de creer, pero bueno, vamos al grano. Esta es la réplica de la primera nave que circunnavegó el mundo. 5 naves con 70 tripulantes salieron de Sevilla en 1519 para dar la vuelta al mundo, para llegar a las Islas de las Especias y volver. Y de esas 5 solo llegó una con 19 tripulantes. Imaginaos la gesta, imaginaos lo difícil que tuvo que ser para que solo quedaran esas personas. Aquí se ve el mapa de todo el recorrido que hicieron, de cómo fueron bajando, de cómo fueron perdiendo naves por el camino, de amotinamientos, de muertes, de todo lo que ocurrió allí. Y la historia es muy interesante. Os voy a contar un poco a medida que vamos viendo trozos del barco. Y es que en este barco iban 60 personas, pero las dimensiones de este barco son 26 metros de eslora y 7 metros de manga. Es decir, estamos hablando de que en las dimensiones de 2 Valerion y medio, o sea, 2 barcos y medio como el mío, iban 70 personas. 70 personas. Es como si yo metiera en mi barco pues unas 25 personas, algo así, ¿vale? Y ya veis que para un barco de 10 metros, suerte es que la marina mercante hoy en día te deje llevar 8, o sea, a mí me dejan llevar solo 6, o sea que imaginaros la película de espacio para vivir ahí. Este es el camarote del capitán, que bueno, era el único que de verdad tenía un sitio donde dormir para él solo y una cama, porque los demás tenían que dormir en el suelo, pero en el suelo de la cubierta, el suelo mojado de la cubierta, porque la bodega estaba cerrada calicanto y ahí no podía entrar nadie, en la cubierta.
El camarote del capitán era lo más, pero es que aún así, aunque lo veamos de esta manera, no es grande, de verdad que no lo es. O sea que imaginaros la papeleta de que 70 personas estuvieran compartiendo este espacio y que, bueno, por ejemplo, esta zona de aquí tuvieran que compartirla, ahí con la brújula, el timón, eso que es el timón de pinzote, que esto va conectado a la pala del timón con la caña del timón, que es lo que llevamos ahora mismo en nuestros veleros, pues va conectado ahí. Y este súper accesorio de la época, ¿veis? Dos palancas de dos motores que lleva este barco, porque claro, este barco tiene que comprometerse en fechas porque es un museo, tiene que llegar a puertos y tiene que haber una programación, entonces si no va con su motor, que el motor está claro que no es parte de la réplica, pues no puede alcanzar esas zonas. Entonces, bueno, todo lo demás del barco está operativo tal cual debe ser, pero lleva propulsión por motor para poder llegar a tiempo y para poder hacer planes de verdad, porque si no, te mueres ahí. Y claro, haceros una idea de que la velocidad de crucero de este barco, por llamarlo de alguna manera, son 4 nudos y medio, 5, que además va mejor a vela que a motor, pero que está condenado a pues lo que les pasaba a estos barcos de época, que tenían que llevar vientos portantes. Entonces, pues sin motor, el barco museo no se puede comprometer a estar en fechas y en decir, bueno, pues aquí empieza la exhibición, aquí acaba y ahora me voy a otro sitio. Fijaos en el carajo, bueno, que en las películas lo vemos que es, bueno, se sube el vigía ahí al palo, ¿no? Pero nosotros lo hemos convertido en una expresión súper coloquial y la gente no se da cuenta de que cuando te mandan al carajo, o te mandaban al carajo porque ya no se estila tanto, te estaban mandando a lo alto del palo a que no te viera nadie el pelo y a que te mareases un poco porque ahí te mareabas. Es súper interesante ver de este barco las pretensiones que tenía y la poca defensa con la que iba. Las lombardas estas que disparaban trozos de piedra de 20, casi 30 kilos a un kilómetro, eran pocas lombardas y la capacidad defensiva del barco de verdad que era poca. Y esto es la parte de abajo del pinzote. Esto es la caña del timón que va conectada al palo que está ahí arriba y con unas ruedecitas, unas poleas se mueve por este mecanismo, pero al final no hay nada que te multiplique ni que te ayude, es decir, la fuerza con la que había que mover esto tenía que ser descomunal. Y yo seguramente, vamos, no me he leído la historia, pero seguro que aquí abajo tenía que haber gente ayudando al tío de arriba a mover este timón, a atarlo de alguna manera. Y además toda esta zona está condenada, porque es que ese mecanismo tan brutal, esa palanca tan bestia, necesita espacio. O sea, esta zona está condenada. Y esta parte es súper interesante porque esta es la carta que está, bueno, transcrita allí, pero es una especie de réplica de la carta de Juan Sebastián Elcano. Cómo explica lo que pasa, la aventura que tienen más o menos en todo el trayecto, de cómo cuando salen de las Islas de las Especias, de Filipinas, etcétera, y intentan llegar a España, pues se encuentran con que los portugueses se los quieren cargar, eh, de cómo pide al rey que le dé una compensación a los 18 hombres o 19 que al final acaban. De los 60-70 que nos dicen que pudieron llegar, solo 18-19 llegaron al final a España. Y es impresionante pensar en ponerte en situación de aquella época, de ir en este barco y de las penurias que tendría que pasar esta gente para, por ejemplo, usar el cabestrante, para subir el ancla entre 8 tíos dando vueltas a esto, de no comer, de morirse de hambre, de los motines, todo eso, pues, hacerse la idea de este barco de 140 toneladas. 140 toneladas. Es que las dimensiones y el peso de los barcos de hoy en día no tienen en absoluto nada que ver con este barco. Nada que ver. Y aún así, para la época, tecnológicamente, era muy puntero. Era, de verdad, de los primeros barcos pensados transoceánicos. Os dejo con un par de tomas sacadas de la nao yendo con el Valerian para que veáis cómo era, para que os hagáis un poco una idea desde fuera, flotando, cómo se ve. Y me callo un momento. Bueno, y esto ya es otra máquina, nada que ver. Ya solo con ver la construcción, los palos, la jarcia, la complejidad,
la altura, las proporciones, ese balcón, todo esto ya nos da una pista de que esto es otro tipo de barco con otra idea completamente diferente de la navegación oceánica. Mucho más dinero invertido, mucho más espacio y no es una réplica. Igual que la nao Victoria es una réplica, este barco no es exactamente una réplica de otro que existió, sino que es parte de un estudio que se ha hecho para analizar bien las características de un galeón. Se ha buscado mucho, se ha investigado bastante para conseguir unos planos decentes de lo que es un galeón, de sus proporciones, de lo que tiene, del diseño. Pero es que además para construirlo en nuestro tiempo, este barco se empezó a construir en 2009 y se nota. Tiene una serie de detalles, o sea, las proporciones, el tamaño, los espacios son los que estuvieron en los diseños del siglo XVII, pero la maquinaria con la que se ha construido, lo que lleva dentro, todo el casco está enfibrado, o sea, todas las maderas están lijadas de una manera diferente, con unos barnices distintos. Hay parte de tecnología moderna, ya no es solo un par de motores, sino tecnología que está en este barco. Y fijaos la diferencia del tamaño del cabestrante, por ejemplo. Un cabestrante para levantar anclas más pesadas. Fijaos, mirad, ahí tenemos una de 420 kilos, tenemos esta otra que no tiene nada que ver con la de la nao Victoria. Fijaos el diseño, un diseño muy diferente. Fijaos la jarcia con todas las poleas, las desmultiplicaciones, el lijado de los materiales. Se nota más joven, se nota que el aparejo está montado de tal manera que de verdad el barco puede hacer con más facilidad, pues orientar las velas, subirlas, bajarlas, etcétera. Además, un detalle importante, que esa mayor que estamos viendo ahí pesa 2 toneladas, 2 toneladas de vela. La verdad que lo que más pena me da de ver este tipo de cosas es cómo se nos ha ido transmitiendo poco a poco la sensación de que, bueno, que España era una especie de país genocida que se dedicó a masacrar Sudamérica y el mundo entero, que en realidad no fue así, porque otros países de verdad que fueron mucho más a machete, reventando por donde iban. Y hay que entender históricamente las cosas con un poco de perspectiva, porque cuando ves algo así, lo analizas con tu visión del mundo contemporánea y no con la visión del mundo que existía en aquel momento. Entonces, a mí me da pena ver que estamos pues invadidos con la idea romántica de la piratería, y cómo los piratas iban ahí a atacar barcos españoles y galeones, de cómo se preparó la patente aquella de corso por el gobierno inglés, bueno, la corona, para hacernos la puñeta, para hacer la puñeta a la Armada Española, porque no podían, o sea, no podían competir. Pese a que ellos iban invadiendo el mundo también, no podían en realidad competir. Bueno, y aquí es que somos un poco tontos los tres y fuimos a hacernos una foto. Que te podías hacer una foto en el timón. Te cobraban, pero nos daba igual, porque además íbamos con nuestro amigo Rafa, que queremos un montón. Y nos apetecía hacernos una foto con él. Esa que habéis visto no es la foto en realidad, pero bueno, fijaos la zona noble, que ya había espacio en este barco para tener una zona donde haber camarotes. Y este barco, en el momento que se echó al agua, empezó a viajar por el mundo. De verdad que el galeón de Andalucía ha dado la vuelta al mundo y se ha movido a vela y ha hecho pues muchas millas. Tiene un montón de condecoraciones de haber visitado muchos países, ha visitado exposiciones universales. Y está muy, muy, muy chulo, muy chulo. Aunque, bueno, fijaos aquí el camarote del almirante. Nada que ver. Nada que ver las dimensiones, el espacio que tenía este señor para vivir aquí. Sus sofás, sus sillones, tal. Hay a los dos lados unos armarios con puertas de cristal, que hay ahí aparatos, instrumentos, sextantes de la época. Desde aquí no se va a ver, se ve tapada por la pequeña réplica de ahí debajo. Y luego toda la cañonería, porque este barco tenía 5 cañones por banda en esta cubierta, porque arriba habéis visto que tenía más.
Y aquí te cuentan cosas pues como que los marineros se entretenían jugando a los dados, que se entretenían pues apostándose que lo poco que tenían, cómo cargaban estos cañones, que no era una potencia descomunal. De hecho, estos cañones tenían un alcance de 150 metros que era para defenderse en el último momento. Porque en realidad, y esto es otro de los errores históricos que vemos en las películas, no llegaba un barco solo a atacar uno de estos galeones. Y estos galeones no iban solos por la vida. Estos galeones llevaban escolta, llevaban otros barcos para defenderlos, con mejor armamento. Y los otros barcos de piratas que quisieran atacarles, o iban pero de la leche de armados, o no iban a hacer nada. Por eso era una armada muy exitosa. Así que bueno, de verdad id, mirad la página de la Fundación de la Nao Victoria, ver el recorrido que tienen. Si podéis ir este fin de semana, ir a verlo, disfrutad de estos barcos. Y ahora yo lo que voy a hacer es dejaros con las últimas tomas, que lo disfrutéis sin voz ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.